Saludos, facilitadores y participantes. Le haré un breve ensayo en lo concerniente al derecho de la responsabilidad civil del Estado. Con ustedes, el licenciado Miguel Moreno. La Constitución de la República del 2010, el principio de su responsabilidad patrimonial del Estado, ha alcanzado matices y una protección mayor, toda vez que desde el artículo número 148 de la Ley Suprema se postula lo siguiente: las personas jurídicas del derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunto a la solidaridad de conformidad con la ley por los daños y perjuicios ocasionados en la persona física o jurídica por una actuación o omisión administrativa antijurídica. En el artículo 12 de la ley número 247-12, Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Responsabilidad Civil Penal de la Administración, establece que los entes y órganos administrativos comprometen su responsabilidad civil y penal por los daños causados por la falta de sus órganos y servidores en el desempeño de la función administrativa, independientemente de las acciones que podrán intentar para resarcir del perjuicio propio causado por el dolo o la falta grave, es inexcusable del servidor. La responsabilidad patrimonial del Estado. Se reconoce responsabilidad patrimonial del Estado por daños y perjuicios que causan el administrado, en particular con los motivos de su actividad ilícita o lícita, material de hecho o por su actuación formal, reglamentaria o contractual. En el principio de la responsabilidad del Estado se encuentran su fundamento en los elementos y derechos que componen el Estado social, democrático del derecho, en efecto del Estado del derecho. Es un Estado sometido al imperio de la ley y todas las actuaciones del mismo están limitadas por un marco jurídico supremo guiado por un principio de legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales. En la responsabilidad patrimonial de la administración se tiende a todo posible daño que se produzca como consecuencia del funcionamiento propio de la administración, aun en el caso de que el hecho causado, sea del daño, fuera personalmente atribuible a funcionarios o agentes correctos o concretos como consecuencia de dolor o culpa, y en tal sentido que la administración pública tiene como objetivo principal satisfacer en condiciones de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, publicidad, coordinación y eficiencia. La administración pública está conformada por entes y órganos administrativos como son entes públicos, el Estado, el Distrito Nacional, los municipios, el Distrito Municipal y los órganos autónomos descentralizados. El Estado Social Democrático y de Derecho y el Estado Social Democrático de Derecho son tres aspectos que están íntimamente relacionados. El Estado se compone de dos aspectos fundamentales que se deben complementar, que son la Constitución y la administración. En la administración, por ejemplo, la libertad y el bienestar que la constituye, que establece que debe ser implementada también a nivel práctico por el brazo administrativo, lo que significa que debe haber una administración social que permita a los individuos ejercer esos derechos y gozar en realidad de esa garantía que la Constitución promete y fortalece en servicio de garantía de derechos como son la salud, educación, trabajo digno, vivienda, seguridad social, acceso a los recursos culturales, asistencia a la niñez y discapacitados y a los ancianos, y en la seguridad ciudadana. En el Estado democrático está definido como el gobierno de la mayoría o el gobierno del pueblo y para el pueblo. Este sistema permite la participación del pueblo en las esferas del gobierno, generalmente por medio del sufragio y del control sobre toma de decisiones de sus representantes. Es de teoría política, jurídica y moral que sostiene que toda autoridad gubernamental solo podrá ejercer o ser ejecutada siguiendo las leyes escritas que deben haber sido adoptadas mediante un procedimiento establecido. Está sometido al imperio de la ley, lo que implica que está sometido a controles judiciales independientes. Es decir, el Estado de Derechos es solo aquel cuyo poder está garantizado en los derechos humanos, mediante la cual logra buenas leyes equilibradas y establecidas por el poder legislativo.
en la responsabilidad directa o sin falta de la administración, al actuar legalmente puede causar un perjuicio o un particular. Nunca reproche puede hacerse al funcionario que ha actuado en consentimiento de un mandato legal y, sin embargo, su actuación ha causado un menoscabo de patrimonio de un particular. En la responsabilidad directa o culposa del Estado, en los funcionarios públicos puede actuar indebidamente y causar perjuicios a los particulares que tienen el derecho de exigir al Estado que se les cubra la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios que han sufrido. En la responsabilidad subjetiva, en el artículo 148 de la Constitución Dominicana, que consagra una responsabilidad de tipo subjetivo, a propósito de establecer que en los casos en que daños y perjuicios que sufra una persona física o jurídica obedezca a una acción o omisión antijurídica, y es decir, contra el ordenamiento jurídico del Estado, que subordina las actuaciones de los funcionarios públicos, y esto debe de responder de manera solidaria con el ente público que formen las partes. En la responsabilidad objetiva sostiene que el hecho de que la Constitución solo consagre una situación de responsabilidad subjetiva no quiere decir que el texto fundamental excluya la responsabilidad objetiva derivada del sacrificio especial impuesto a un particular por una decisión lícita o de un órgano que conforman los entes públicos, y que éste no tiene el deber de soportar, ya que el mismo se encuentra sustentado en otros principios de rango constitucional, como son el de la igualdad ante la ley y el de la igualdad ante la carga pública. La responsabilidad por actuación de agentes o funcionarios públicos refiere que cuando un funcionario público realiza algunas actividades de orden y de la administración pública, se dice que representa la voluntad del Estado o la responsabilidad civil que está tipificada en el artículo 182 y que por lo tanto puede comprometer la responsabilidad del mismo, así sea mediante una actuación de hecho o por intermedio de un acto administrativo. En cualquier acto o caso de responsabilidad estatal queda comprometida y sujeta la indemnización respecto a la administración por los hechos del acto que ha producido el daño. En la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos refiere que quede claro que los ayuntamientos como entidad de la administración pública tienen independencia en el ejercicio de sus funciones, pero también tienen autonomía financiera e incluso manejan un presupuesto diferenciado del presupuesto central. Por lo tanto, en caso del daño en reparación de dicha separación, no solo será encaminada en contra de las personas jurídicas del ayuntamiento, sino que también la indemnización debe ser reportada por su patrimonio propio. En tal sentido, todo esto lleva a conclusión de que en el ordenamiento jurídico hay diferentes vertientes para que poder tener conocimiento en cada una de las partes ya antes mencionadas. Con ustedes, Miguel Moreno. Pasen buen día.